Mi nombre es Juan Manuel Molina Ballesteros. Hoy vengo a hablar de lo que es que son matrices. Una matriz es una tabla dimensional de números de cantidades abstractas de que pueden sumarse y multiplicarse. Las matrices se utilizan para describir sistemas de ecuaciones lineales y se registran los datos que dependen de varios parámetros. Definición de una matriz. Se puede definir una matriz como conjunto de elementos numéricos ordenados en filas y columnas. Para designar una matriz se emplean letras mayúsculas. Cada uno de los elementos de las matrices, como A y J, que tienen sus índices. El primero I indica la fila que pertenece en el segundo y J es la columna. ¿Cuál es la identidad de una matriz? Una matriz de identidad o unidad de un orden n es una matriz cuadrada donde todos los elementos son 0, menos los elementos de la diagonal principal, que son 1. En otras palabras, una matriz de identidad solo tiene unos, y la diagonal principal y todos los demás elementos de la matriz son 0. Mi nombre es Ángelo Carabalí Balanta. Tipos de matrices. Matriz fila. Una matriz fila está constituida por una sola fila. Matriz columna. La matriz columna tiene una sola columna. Matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distintos números de filas que de columnas, siendo su dimensión mxn. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas. Los elementos de la forma A constituyen la diagonal principal y la diagonal secundaria forman los elementos con I más J, que es igual a n más 1. Matriz nula. Una matriz nula. En una matriz nula todos los elementos son 0. Matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. Matriz triangular inferior. En una matriz triangular inferior, los elementos encima de la diagonal principal son ceros. Matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos situados por debajo de la diagonal principal son nulos. Muy buenos días, mi nombre es Jonever Balanta Mosquera y hoy vengo a darle ejemplos de las operaciones con las sumas, las cuales son suma, resta y multiplicación. Para la suma tenemos dos matrices A y B de tamaño 3×3. Hay que tener en cuenta que para sumar o restar las matrices tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, para sumar o restar una matriz con otra, tenemos que tomar cada elemento de las filas de la primera matriz y sumarlos con cada elemento de la primera fila también de la siguiente matriz, y así sucesivamente con las otras, como está en este ejemplo. Después de hacer las debidas sumas, teniendo en cuenta los signos, nos da un resultado, otra matriz, del mismo tamaño que la matriz que sumamos, 3×3. Para la resta, es el mismo procedimiento, también teniendo en cuenta los signos, y la matriz resultante debe ser del mismo tamaño de las mismas matrices que se restaron o se sumaron. Para la multiplicación, podemos multiplicar un número por una matriz de cualquier tamaño. Entonces, ese número, en ese caso 5, lo multiplicamos por cada uno de los elementos de la matriz. O sea,
cada elemento es multiplicado por 5 y eso te da otra matriz resultante de igual tamaño que la matriz multiplicada, 3 por 3 en este caso. Otra cosa que hay que tener en cuenta para la multiplicación entre matrices es que el número de las filas o de las columnas, el número de las columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de las filas de la siguiente matriz para poder hacer la multiplicación. Para la multiplicación se multiplica la primera fila o columna de la primera matriz con cada una de las filas de la siguiente matriz, y ese procedimiento se hace con cada una de las columnas que hay en la primera matriz, como está en el ejemplo. Y al final, al hacer pues esas operaciones, nos va a dar una matriz resultante de igual tamaño. El tamaño tiene que ser igual a las columnas, a las filas de la primera matriz y a las columnas de la segunda matriz. En este caso, tiene que ser 3 por 3.